Estos domingos hemos estado hablando de la salvación y de la santidad, de la santificación. Pues la santidad es algo que Dios nos da, nos pone en Cristo y nos aparta para Él, nos limpia de nuestros pecados, nos purifica. Lo veíamos el domingo pasado en una predicación que no ha pasado a la posteridad porque no ha sido grabada, ¿no? A diferencia de casi todas las otras predicaciones. Pero lo cierto es que me gustaría que retuvierais las tres S de las que hemos hablado los tres últimos domingos. Hemos hablado de la salvación, hemos hablado de la santificación, que Dios obra en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Jesús gradualmente, y esto se debe traducir necesariamente, imprescindiblemente, en una actitud de servicio. Las tres S son salvación, santificación y servicio. Así que quisiera hablaros de este tema porque el futuro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, depende en gran medida que entendamos bien esto. Dios nos ha salvado para que le sirvamos. Es así de claro cuando... felicidades, Ezequiel. Que es así de claro, digo, cuando Dios salva a su pueblo en el Antiguo Testamento, en el gran acontecimiento redentor del Antiguo Testamento, que es la salvación a través de las aguas del Mar Rojo, cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto con brazo poderoso por Dios y atraviesa el Mar Rojo poniéndose a salvo en camino hacia la tierra prometida. Allí, en ese mismo mar en el que ellos pueden atravesar en seco, es destruido por completo el ejército de Faraón. Así que realmente nos maravilla esta obra poderosa de Dios, que la vemos ahí. Allí fueron salvados y fueron santificados. Y el Señor, cuando dirigió el mensaje a través de Moisés al Faraón, le decía: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Este era el mensaje, así de sencillo. Deja ir a mi pueblo para que me dé culto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el Antiguo Testamento, servir, ser siervo o esclavo, no era ningún honor. Al contrario, era una posición social en la que nadie quería estar, y los que estaban en esa situación, si podían, querían liberarse y ser personas libres como los demás. Así que realmente Jesús es revolucionario, porque Él es un siervo que nos dice que la felicidad la encontraremos sirviendo a los demás, y esto en su época era revolucionario, como lo es hoy también. ¿Verdad? Platón decía: ¿cómo puede ser? El gran filósofo griego de unos siglos antes de Jesucristo decía: ¿cómo puede ser feliz un hombre siendo siervo de otro? ¿Verdad? La esclavitud, ser siervo, servir, no era mirado con buenos ojos. El trabajo manual en la antigüedad no era mirado con buenos ojos. Todo el mundo quería tener poder, autoridad, riquezas y mandar a los demás que hicieran el trabajo manual, el trabajo sucio, el trabajo difícil. No ha cambiado tanto el mundo. No ha cambiado. Las personas que están en un cierto estatus normalmente tienen servicio. Tienen servicio, tienen chofer, tienen administradores, las personas que han llegado a un cierto nivel, para ellos la vida es bastante inconcebible sin este complemento tan importante de su vida, que son las personas que trabajan para ellos y les sirven. Así que Jesús, que repitió 6 veces en los evangelios, a la luz de la gran verdad de que Él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Él nos ha liberado para que sirvamos. Nos ha liberado como liberó al pueblo de Israel de Egipto: deja ir a mi pueblo para que me sirva. De la misma forma nos ha liberado a nosotros del poder y de la destrucción del pecado para que le sirvamos. Por eso Él dijo: tomad ejemplo de mí, que no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por los demás. Pero era un concepto, como os decía, muy, muy revolucionario. Realmente Jesús lo repite 6 veces para ver si esta gran verdad cala hondo en los corazones de los que les escuchas, y a ver si hay alguien que con discernimiento espiritual sepa que solo encontraremos la verdadera felicidad cuando esto lo entendemos y
también lo hacemos. Lo entendemos y lo hacemos. Jesús dice en el versículo 17, si sabéis estas cosas, y está hablando de servir a los demás, de lavar los pies a los demás, si sabéis estas cosas, felices seréis. Pero ahí no acaba la frase de Jesús, si lo hacéis. Felices si lo hacéis. ¿Verdad? Cuando una persona, de la mano del Señor, iluminado por la palabra de Dios, guiado por el Santo Espíritu, entiende que el gran propósito de Dios en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de nosotros, es que seamos siervos y que lo hagamos por amor y que en esto encontraremos la felicidad, porque cuando podemos hacer aquellas cosas que Dios ya ha preparado de antemano para que las hagamos, en esto hallamos la verdadera felicidad. Ya no depende de que los demás nos feliciten, nos lo agradezcan, nos valoren. No, mi autoestima es que Dios me ama. La autoestima del Hijo de Dios es que somos importantes, Dios nos ama, Dios tiene un plan, un buen propósito para nuestras vidas, y esto incluye necesariamente que le sirvamos. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento el único servicio que estaba bien visto, ¿sabéis cuál es? Servir a Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando Jesús es tentado por Satanás, le dice, saliendo al paso del engaño de Satanás, dice, al Señor tu Dios adorarás. Satanás le ofrecía todo, las riquezas, el poder, la gloria de los reinos de este mundo, sin tener que ir a la cruz. Pero Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él. ¿Verdad? Y ahí está citando Deuteronomio, porque esto recoge la enseñanza del Antiguo Testamento. Hay una enorme satisfacción y felicidad profunda, hay paz y gozo cuando servimos al Señor, pero sabéis, esto es imposible sin servir a los demás. Igual que para amar a Dios, que amar a Dios es lo primero y lo más importante, pero que esto es imposible si no lo demostramos amando a los demás, de la misma manera servir a Dios es sumamente importante, pero esto, la única forma que hay de hacerlo es cuando estás dispuesto a servir a los demás. Amar a Dios, amar a los demás, servir a Dios, servir a los demás. Amar y ser amado, servir y ser servido. ¿Verdad? En esta reciprocidad que Dios pone en nuestro corazón y en la Iglesia está la clave para que nuestra Iglesia pueda seguir adelante con la bendición del Señor. Yo quisiera que nos centremos en aquel pasaje que comentamos el viernes. Tuvimos una bonita reunión de consejo el viernes. Y entonces comentábamos un pasaje del Evangelio en el que hay dos discípulos de Jesús que no habían entendido bien esto. No lo habían entendido bien, porque Jesús prometió que se iban a sentar, que Él iba a preparar 12 tronos en los cuales los 12 apóstoles se iban a sentar para reinar con Él, el gran rey, sobre Israel. Y entonces los más ambiciosos se acercaron y además lo hicieron a través de su madre, que era pariente de Jesús, Salomé, María Salomé. Y entonces se acercan y le piden, mira Jesús, 12 tronos, tú eres el gran rey, 12 tronos, nosotros queremos los que están a tu lado. ¿Vale? Yo supongo que esto sería el equivalente de que hoy dijeran, tú eres el rey, pero nosotros tenemos que ser los virreyes, los de máxima autoridad y confianza a tu lado. O en el sistema presidencialista sería, si tú eres el presidente, nosotros tenemos que ser, y te lo pedimos así de francamente, los vicepresidentes. ¿Quién hará las cosas cuando tú no estés, cuando tú estés ocupándote? Pues nosotros, ¿no? Realmente ahí aparece la ambición humana. Y Jesús en esta situación les corrige, les pregunta, ¿y vosotros podéis ser bautizados con el bautismo, entre paréntesis, de muerte? ¿No? Porque Jesús está a punto de morir en la cruz. Y les dice, ¿vosotros podéis ser bautizados con el bautismo de la muerte como yo lo voy a ser? Sí, sí, Señor, estamos dispuestos a todo. Y entonces Jesús, viendo que no entendían la situación, como
por cierto, que yo creo que a lo largo de estos 20 siglos ha habido muchos siervos de Dios que no lo han acabado de entender bien del todo, ¿no? O no lo hemos entendido bien del todo, porque se requiere mucho amor y mucha humildad. Y a veces cuando hay orgullo y soberbia, esto no se entiende bien. Pero la felicidad consiste en servir como Cristo sirvió, llenos de humildad, para el bien de los demás y siempre motivados por el amor. Y entonces aquí tenemos estas personas a las que Jesús les tuvo que decir: mirad, en la iglesia no va a ser como en el mundo. En el mundo los grandes se enseñorean y ejercen autoridad y lo hacen para beneficiarse, con afán de lucro, de poder, de soberbia, de orgullo, pero entre nosotros no va a ser así. El que quiera ser grande, que sea siervo. ¿Verdad? Jesús es realmente revolucionario, porque nadie quería ser siervo, y en el mundo en el que vivimos nadie quiere ser siervo. Esto realmente es una enseñanza peculiar, particular del cristianismo. Servir con humildad, siguiendo el ejemplo del gran maestro, del rey siervo. ¿Verdad? Jesús es el rey de reyes, pero es siervo. Y este ejemplo es el que debemos nosotros seguir. Algunos quieren pasar directamente al trono del rey sin ser siervos, pero ni Jesús quiso hacerlo así. Cuando Satanás le tentó y le ofreció los reinos de este mundo, dijo: no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mi camino es el camino de cruz y no voy a desviarme de este camino de abnegación, de sacrificio y de servicio a los demás. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es una contradicción, ¿verdad?, que la palabra ministro, qué honor para alguien que llegue a ser ministro de su nación, qué honor. ¿Qué prestigio tienen esas personas? Nos conocemos seguramente el nombre de la mayoría de los ministros de nuestro país. Sin embargo, la palabra ministro significa siervo. Ahora se está utilizando de otra manera, pero la palabra minister, de donde viene, del latín, de donde viene nuestra palabra ministro, significa simplemente siervo, diácono, el que sirve. Y de esto es de lo que habla Jesús, que debemos ser siervos, debemos ser diáconos, debemos volver siempre con gratitud al Señor para darle las gracias y para decirle: Señor, tú me has salvado, vengo para servirte. No deberíamos dejar de llorar nunca a sus pies para sellar este pacto de servicio con el Señor que nos ha salvado. Pero hay que ser muy realistas. Lord Acton, historiador y escritor inglés del siglo XIX, decía de los políticos: ¿qué diría hoy? Si ya en el siglo XIX decía esto, es que en realidad el hombre no ha cambiado tanto, ¿no? Porque decía: todo poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Desde luego, ya tienen razón los que dicen que los que no conocen la historia estarán condenados a repetirla. Si aprendiéramos de lo que ha pasado, si aprendiéramos de estas grandes verdades que la historia nos comunica, no seríamos engañados tan fácilmente como lo somos por nuestros gobernantes. Pero en el reino de Dios no es así, dice Jesús. El que quiera ser grande entenderá que la grandeza consiste en un servicio humilde, que la grandeza se fundamenta y se desarrolla en el servicio humilde a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, el gran siervo de Dios, el siervo profetizado por Isaías, el siervo sufriente, escogido, ungido, enseñado por Dios, fortalecido, sufriente, humilde, débil, menospreciado, pero dulce y poderoso en los planes de Dios, porque siempre hizo su voluntad. Es esta confianza y obediencia de Jesús, su humildad, que se expresa en confianza, en obediencia a Dios, la que le da la victoria absoluta. Esta victoria que nos maravilla cada vez que reflexionamos en ella. Decía William Barclay, lo escribe en uno de sus comentarios, que el servicio, la palabra diácono, siervo,
contiene la esencia misma del cristianismo y marca la diferencia entre la forma de vivir cristiana y la que no lo es. Entonces, llegados a este punto, que cada uno debería mirarse a sí mismo y decir, ¿soy un siervo? ¿Tengo un corazón de siervo? No estoy hablando del ciervo con astas, estoy diciendo, soy un siervo del Señor, ¿no? Porque en Canarias y en algunos países la C y la S se pronuncian igual. No, estoy hablando del siervo de la Biblia, del siervo que sirve con humildad a su Señor y Salvador. Y entonces esto es la esencia de la vida cristiana y en esto consiste el seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús... Y por eso deberíamos preguntarnos, ¿realmente estoy sirviendo al Señor? A ver, esto se traduce en servicio, se traduce en cosas, lo más importante, ¿verdad?, la oración, pero también en apoyar a la Iglesia, en sostener a la Iglesia, en participar en los diferentes ministerios de la Iglesia. Que cada uno, según el don que ha recibido, sirva al Señor y sirva a la Iglesia de Jesús. Y esto es lo que realmente hace que la Iglesia sea una Iglesia fuerte en el Señor, que el Señor bendice, que crece y que es luz y sal y luz, si preferís, en este mundo. Porque una Iglesia que sirve está expresando el amor de Dios y su poder para salvar y santificar. La verdad es que hay un pasaje que a mí me impresiona, ¿no? El pasaje es Filipenses 2, cuando nos dice que haya en vosotros, que haya en cada uno de vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Vale? Esta es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Hay en mi corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Esta palabra es una palabra difícil de traducir, porque habla de una misma forma de pensar, una misma forma de sentir, una misma forma de entender la vida y de vivir, en definitiva, ¿verdad? Porque lo que pensamos y lo que sentimos es lo que más condiciona nuestra vida, la condiciona más aún que las circunstancias. Yo no voy a dejar de hacer aquello que creo que es realmente importante, aquello que mi corazón está deseando hacer. Y entonces cuando la palabra habla en Filipenses 2 de esta manera, que haya en vosotros, en cada uno de vosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nos dice que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo y no consideró el ser igual a Dios como algo que debía retener sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En esto consiste ser del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo el Rey de la Gloria, siendo el Señor de nosotros. Si queremos seguir al Señor, debemos hacerlo con esta actitud de humilde servicio a los demás. A veces me ha parecido ver, a mí me ha debido pasar también, porque nada de lo que es humano nos es ajeno, ¿verdad? No me gusta, os lo digo de verdad, de corazón, no me gusta tirar piedrecitas, porque sé que algunas son como boomerang, ¿no? Como boomeranes, y al que le darán va a ser a mí, el primero. Sí, la verdad es que lo digo con temor y temblor, creo que deberíamos ser reacios, ¿no? Y debería provocarnos la aversión criticar a los demás. Yo no quisiera que el púlpito de esta iglesia sea un púlpito para tirar piedras a los demás, para ver que en los ojos de los demás hay pajitas que debemos quitar, ¿verdad? Con lo que llegamos a tener nosotros, con los problemas que debemos solucionar nosotros, qué mal haríamos de estar fijándonos en los defectos de los demás. Pero lo cierto es que a veces me ha parecido que algunos confundimos o han confundido la autoridad para mandar con el poder para servir. Lo que nos da nuestro Señor es poder espiritual para servir a los demás. Pero algunos lo que buscan es autoridad para mandar. En este país hubo una dictadura 40 años, yo no sé si os acordáis, algunos todavía no estáis, menos mal, os habéis librado. Pero los que conocemos ese tiempo de dictadura, sabéis que el peligro es que lo que sucede en la sociedad al final se infiltra en la iglesia
y eso influencia en gran manera las formas de gobernar la Iglesia. Y pasó. Algunos buscaban más autoridad para mandar que poder para servir. Y los que lo han hecho así, flaco favor han hecho a la Iglesia del Señor Jesucristo. Porque la Iglesia del Señor Jesucristo necesita siervos que sirvan por amor y no necesita tantas voces de mando que sepan todo lo que hay que hacer y que sepan quién lo ha de hacer y cuándo lo ha de hacer. ¿Verdad? Este no es el planteamiento. Jesús nos dio ejemplo. En este caso, en el pasaje que hemos leído, el ejemplo era clarísimo. Hizo lo que nadie quería hacer. Se quitó el manto, cogió el delantal del siervo, se lo ciñó y se puso a lavar los pies de los discípulos. Pero no era un acto simbólico, es que tenían los pies muy sucios, perdonadme que lo hable así. No era un acto simbólico, es que andaban por los caminos polvorientos y llevaban sandalias, es que tenían los pies sucios, es que nadie se quería rebajar para hacerlo, y es que el Señor dijo, a ver, que se os van a caer los anillos, dame a mí el delantal, ya lo voy a hacer yo. Hermanos, esto tiene más fuerza que 1000 discursos. Cuando hacemos esto tiene más fuerza que todos los discursos, que todas las discusiones, que todos los argumentos. Tu vida, si tu vida es la vida de un siervo de Dios, de una sierva del Señor, eso va a tener un impacto tremendo. Porque en tu vida vas a expresar el amor de Dios y vas a ayudar a cientos de personas, quizá a miles de personas. Y eso sí que tiene un poder, eso sí que tiene trascendencia eterna. Porque eso nos habla a todos del amor de Dios. A mí me encanta. Porque sé que es una iglesia donde hay grandes siervos y siervas del Señor. Y hermanos, me inspiro en vuestro ejemplo, porque sois un ejemplo para mí. Personas serviciales, personas sencillas, humildes, personas que por amor hacen lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo a veces me preguntaba, cuando era joven, decía, bueno, esto no es exactamente mi don espiritual. Es igual, hermano. Esto es un error. Como que no es mi don, no lo hago. Menuda excusa, ¿verdad? Menuda excusa que tienen algunos, ¿no? Es que es igual. Cuando el Señor te da oportunidad de servir a otro, hazlo. Vas a descubrir muchos dones que pensabas que no tenías. Si lo haces así, vas a descubrir muchos dones. Hay que hacer esto. A ver, fijaros, yo creo que... ¿cómo es aquello? La necesidad obliga, ¿verdad? Yo he aprendido muchos oficios por necesidad. En el primer piso que vivimos, perdonadme esta pequeña digresión personal, hice de electricista, de lampista y de albañil. No tenía ni idea de nada. De nada. Pero con la buena voluntad y la necesidad de que pagar un operario estaba fuera de mis posibilidades, pues yo hice allí de todo lo que hacía falta, mejor o peor, pero ¿qué se tenía que hacer? La cocina, el cuarto de baño, alicatar las paredes, poner el pavimento en el piso. Pues venga, vamos a aprender, que es una buena ocasión, ¿verdad? Tenemos todo el verano por delante, vamos a aprender. Menudo verano me pasé. Pero la verdad es que de esta manera descubres, y en la iglesia es igual, ¿no? Si lo que ves que es necesario, que hay que hacerlo, que se necesita, que es para ayudar a otros, que es para el bien de la iglesia, que va a ser de gran edificación, hazlo. El Señor te dará la capacidad, el Señor te dará el don. Podemos seguir aprendiendo, no hay límite de edad, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir edificando nuestras vidas, nuestras familias y la iglesia del Señor. Y entonces esto nos lleva aquí a las principales características del servicio, ¿no? Jesús habla aquí, me gustaría que os fijéis por favor en el versículo 1 que hemos leído, en el primer versículo del capítulo 13, cuando dice que Jesús, llegando la fiesta de la Pascua, sabía que volvía al Padre, que estaba la cruz delante y que el camino de cruz era imprescindible para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces dice que Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin.
los amó hasta lo sumo, los amó hasta el final. Jesús no era de esas personas que un día te aman, te adoran, te llevan en la palma de la mano y al día siguiente ni te miran a la cara. Jesús amó siempre a los suyos y los amó hasta el final, hasta la cruz. Y los amó hasta lo sumo. Los amó de forma que no se podía amar más, que no se podía amar con más intensidad ni de mejor manera. Así que la primera característica del siervo es que se mueve por amor. Se mueve por amor a los demás. El amor, en la Biblia ya lo sabéis, es lo más importante. El amor se origina en Dios, que ha amado al Hijo y al Espíritu Santo desde toda la eternidad. Siempre Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es Espíritu. Y en el seno de la Trinidad el amor es la relación que siempre ha habido. El amor se origina en Dios porque Dios es amor y cuando amamos podemos hacer en el nombre del Señor los servicios que Él nos encomienda. Y así lo hizo el Señor. Así lo hizo el Señor. Él, por amor, iba a arrodillarse delante de sus discípulos, coger el lebrillo, poner el agua necesaria y lavar cuidadosamente los pies polvorientos de aquellos discípulos que andaban por los caminos de Palestina. Y lo hizo por amor, ¿verdad? El amor a Dios y el amor a los hermanos siempre va junto. Cuando nos dice, mirad, de estos sacrificios se agrada a Dios, del sacrificio de labios, ¿verdad? De fruto de labios, sacrificio de alabanza, de fruto de labios que confiesan su nombre. Está hablando de la adoración espiritual, está hablando de lo que hemos hecho en la parte inicial del culto. Pero después añade, y de la ayuda mutua, y de la comunión y de la ayuda mutua, no os olvidéis. De ayudar a los demás, no os olvidéis. Y después explica, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El culto y el ayudar, el servir a los hermanos está puesto en un mismo plano. Glorifica a Dios, complace a Dios, Dios se goza en sus hijos que sirven y ayudan a los demás por amor, ¿verdad? Lo pone en un mismo plano. Y entonces esto nos lleva a la segunda característica del verdadero siervo o sierva del Señor. Sirve buscando el bien de los demás, ¿verdad? Podemos servir por malas motivaciones, por falsas motivaciones. Podemos servir por vanagloria, por afán de protagonismo, porque quiero que me oigan, que me vean. Terrible, ¿verdad? Cuando esto puede destruir la Iglesia. Si los siervos de la Iglesia lo hacen por vanagloria personal, por una cuestión de afán de protagonismo, esto es la ruina. Porque debemos servir para la gloria de Dios, no para la nuestra. Debemos servir por amor al Señor y por amor a los demás, no por amor a nosotros mismos para que nos vean, nos oigan y nos alaben. Así que esto lo debemos descartar. Servimos buscando el bien de los demás. Y no lo hacemos tampoco por temor. Algunos tienen temor. ¿Y si no lo hago, qué dirán? No tengo ganas de servir, no lo deseo, pero no quiero que vean que yo soy diferente, no quiero que piensen que yo no soy espiritual. Poco servicio hace el que se lo plantea así, ¿verdad? Porque yo en una ocasión vi unos testigos de Jehová, vivíamos en una ciudad de Cataluña y había, las casas tenían una entrada como un patio cerrado y entonces llegaron los testigos de Jehová para lo que hacen ellos, de vender la atalaya, las cosas que ellos llevan para vender. Y entonces yo veo que se instalan allí y se ponen a hablar de sus cosas. ¿No? Como era verano y yo estaba en un lugar que los oía. Estuvieron allí rato y rato hablando. ¿Por qué? Porque no servían al Señor. Les obligan a salir a vender. Y entonces encontraron un lugar discreto, dijeron, pues aquí nos vamos el servicio de hoy lo vamos a pasar aquí hablando de nuestras cosas. Y después decimos, mira, hoy no nos ha ido muy bien la venta.
Bueno, la cuestión es que cuando se sirve al ojo, pasan cosas así, pero cuando servimos al Señor y no lo hacemos por temor ni por el qué dirán, si tenemos 2 horas para hablar con las personas del Señor, pues son 2 horas para hablar con las personas del Señor, no para ponernos en un rincón a hablar de nuestras cosas, ¿verdad? Y esto para mí fue un ejemplo de lo que debemos evitar. Tampoco debemos servir, fijaros, a mí me gusta servir al Señor, dicen algunos, me gusta, pero cuando me apetece, ¿verdad? Cuando estoy contento, cuando estoy animado, cuando estoy eufórico. Los jóvenes cuando vienen de un retiro donde el orador les ha animado y les ha dicho, tenéis que hacerlo y tenéis que hacerlo así. Hermanos, esto no es el servicio a Dios. No es cuando las circunstancias son favorables, cuando el estado de ánimo me acompaña, cuando estoy contento y satisfecho, cuando estoy eufórico, cuando me miran los demás, cuando... no es así. No es así. Debemos servir al Señor siempre, debemos servir al Señor para su gloria, debemos hacerlo por amor y debemos hacerlo cuando los ánimos acompañan, mejor. Y cuando no acompañan, hay una manera de conseguir que nos acompañen y es: Señor, me arrodillo delante de ti, te pido que tú me unjas para que tú me devuelvas el deseo de servirte y los ánimos y las fuerzas para hacerlo. Y Él lo hará, sin duda, Él lo hará. Lavar los pies, ¿verdad? Cuando Jesús se puso a lavar los pies, ¿qué miraba? Para sí, su bien, su gloria, su conveniencia. No, Él miraba que lo necesitaban. A mí me maravilla, sobre todo me maravilla de esta historia, la armonía que hay, la unión que hay entre lo físico y material y lo espiritual. A ver, lavar los pies a alguien... Hoy en día hay grupos que todavía lo practican, ¿verdad? Porque Jesús dice, a ver, si yo lo he hecho, vosotros también debéis hacerlo. Y hay grupos que todavía lo siguen practicando. De una forma simbólica, no lo hacen cada día, pero de vez en cuando forma parte de su culto a Dios. Pero lo cierto es que Jesús lo hizo porque era necesario, era conveniente, por higiene y por dar un ejemplo espiritual. Pero lo que miró en todo momento era el bien de los demás. Y hay una perfecta armonía entre lo físico, lo material y lo espiritual. Lavar los pies simboliza perfectamente nuestra gran necesidad espiritual de perdón, de limpieza y de restauración. Y precisamente el más refractario de todos, Pedro, que no quería dejarse lavar los pies, era seguramente de los que más lo necesitaban, sobre todo después que le negó 3 veces. Y Jesús se lo dijo, Pedro, no entiendes lo que estoy haciendo. Tú también, si no, no tienes parte conmigo. Porque después el Señor le tuvo que preguntar 3 veces, tantas como le negó, si le amaba de verdad y si estaba dispuesto a pastorear y a servir a su iglesia. Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo y tú sabes que soy tu siervo. Esto no lo dijo, pero estaba sobreentendido. Tú sabes que te amo. Sí lo voy a hacer lo que tú me muestres. Y así quiere que el Señor que lo hagamos, ¿no? No hay servicio demasiado bajo. Jesús le lavó los pies. Jesús se los lavó también a Judas, aunque no lo diga por nombre. Judas estaba ahí y Judas, como los demás, Jesús le lavó los pies incluso, qué difícil es esto, incluso a Judas. Incluso al que le iba a dar el beso más famoso de la historia, el beso de Judas. ¿Verdad? Hermanos, mirad, en la Biblia hay dos palanganas, hay 2 lebrillos, en catalán palangana, perdón, hay 2. Y tienes que escoger una de las 2. Una la tenemos aquí, es la que coge el Señor, la llena de agua y lava los pies, símbolo del perdón, de la restauración. ¿Y la otra cuál es? El otro lebrillo que aparece en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús, ¿cuál es? ¿Verdad? El lebrillo de Pilatos, que me traigan agua, que me voy a lavar las manos, no quiero tener nada que ver.
No quería tener nada que ver y fue el cobarde Pilatos el que por amor al cargo, por amor a la posición, por amor al dinero, por amor al poder, mandó matar al único santo, justo e inocente, al Hijo de Dios, al Señor de la gloria. ¿Verdad? En la Escritura hay esas dos, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que coger el lebrillo de agua para servir y ceñirnos del delantal, como hizo Jesús, para servir a los demás. Me decía Ramón que el Papa citó una frase que decía: soñé y vi que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y experimenté que el servicio era alegría. Tagore. Qué moderno Papa, ¿no? Citando al poeta hindú. Pero es una gran verdad lo que dice este poeta, en el sentido de que cuando ponemos nuestras vidas al servicio de Dios y de los demás, experimentaremos la felicidad y la alegría de saber que nuestra vida tiene significado para el Señor, que nuestra vida va a marcar una diferencia, porque no habremos sido insensibles al que tiene hambre, ni al que tiene sed, ni al que tiene frío, ni al que está enfermo, ni al extranjero, ni al que está privado de libertad, al que está en cadenas, en prisiones. ¿Verdad? Cuando nuestra vida está puesta al servicio, nos alegraremos mucho de ayudar a unos y a otros, a todas estas personas, y después cuando lleguemos a la presencia del Señor y Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra en la presencia de tu Señor. Y entonces nos diga: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? En cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Servicio. Servicio por amor. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Y para poder dar esta predicación, yo me temo que esta es una de las predicaciones en las que me puedo llegar a sentir más incómodo, porque esta predicación no se predica con palabras, sino con la fuerza del ejemplo. Ejemplo os he dado, dice Jesús. Si yo, siendo el Maestro y el Señor, he hecho esto, hacedlo también vosotros, porque ejemplo os he dado. Y si lo hacéis, seréis bienaventurados, seréis felices, Dios os bendecirá, habrá paz y gozo en vuestras vidas. ¿Verdad? Nosotros hemos sido privilegiados porque hemos sido llamados a libertad, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero nos previene el apóstol cuando nos dice en Gálatas 5:13: pero mirad, no uséis la libertad como ocasión para la carne, para hacer daño a los demás, sino todo lo contrario. Dios os ha liberado, Jesucristo os ha hecho verdaderamente libres para que os sirváis los unos a los otros por amor. Y así Dios sea glorificado. Que el Señor nos ayude a que sea así. El Pedro que no se quería lavar los pies, sabéis, lo tenía muy claro. Cuando él escribe, ya siendo anciano, escribe la primera carta, y ya llegando al final de este precioso escrito del Nuevo Testamento, dice que los pastores, que los ancianos de las iglesias no sirvan por obligación, sino con ánimo pronto, con buena actitud, con la alegría de los siervos del Señor. Y que no lo hagan con ánimo de ganancias deshonestas, sino con un corazón limpio y sincero, no buscando su bien, sino el bien de los demás. Y acaba diciendo: y que no quieran enseñorearse de la grey, sino que su fuerza sea la fuerza del ejemplo, ¿verdad? Como ejemplos de la grey. Fijaros si Pedro, después de este pasaje de Juan 13, si a Pedro le quedó claro. La fuerza de nuestras vidas es la fuerza de una vida de siervo o de sierva que sirve al Señor buscando su gloria con alegría, que lo hace ayudando siempre a todos los que pueda, en todo momento, en todo lugar, porque sabe que esto es que nos esperan tesoros en los cielos cuando lleguemos a la presencia del Señor. Que los bendiga.